Buenas tardes. Muy buena tarde, profesora Noris, bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Ya en 2 minutos iniciamos. Muy amable, gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Muy buena tarde, profesora, bienvenida. Gracias, profe Nancy. Buenas tardes, profesora Nancy, ¿cómo está? Buenas tardes para todos. Muy bien, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya se nos están moviendo las... Muy buena tarde para todos. Les doy un cordial saludo. Después de unas merecidísimas vacaciones para casi todos, porque sé que hay unos profes que no estuvieron de vacaciones, sino que les tocó continuar, pero sé que en la gran mayoría descansamos. Retomamos nuestro diplomado internacional en transformación educativa e innovación docente. Les recuerdo que nos está apoyando Grupo RINSA y la Universidad Santo Tomás Moro de Perú en este proceso de formación que estamos haciendo en su gran mayoría docentes de la Universidad de La Guajira y de instituciones educativas. También sé que tenemos un gran número de docentes que nos acompañan de otros países. De Ecuador tenemos un número bastante significativo de docentes que nos están acompañando y igual continuamos con este proceso de comprender un poco más la inteligencia artificial y de cómo la llevamos a nuestras aulas para las personas que no me conocen o que están por primera vez en este espacio. Mi nombre es Nancy Roy Romero, soy docente de planta de la Universidad de La Guajira y en estos momentos estoy como directora académica de la especialización en innovación pedagógica, que es el escenario de donde estamos generando todo este tipo de formación y de un proyecto llamado Guajira Innova, que busca llegar a todos los docentes de la universidad y de las instituciones educativas para que conozcan un poco más desde todas estas miradas y los que no se han arriesgado todavía los realicen en sus escenarios y puedan poner en práctica.
tratamos de tener docentes tanto nacionales como internacionales para que de esta manera nutran nuestro ejercicio. El día de hoy iniciamos con el módulo 2 y es el de didáctica mediada por la inteligencia artificial. Sé que muchos están en una charla alterna en estos momentos y se está hablando de didáctica y de cómo desde procesos de didáctica que realizamos en el aula podemos promover el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, un tema que está muy de la mano y ligada a todo este tipo de ejercicio. Allá nos están hablando de metáfora, de cómo implementamos como didáctica en nuestras aulas la metáfora. Y a mí me surgía en ese momento la pregunta de cómo mezclo metáfora, inteligencia artificial y todo este ejercicio y ando como con la mente un poco volando por allá. Entonces, este módulo busca que esa incorporación de las tecnologías en el aula no solamente sea la utilización de una herramienta, sino de cómo transformamos estrategias pedagógicas para orientar mejor nuestros procesos en el aula. La inteligencia artificial hoy en día, pues sabemos que está de la mano y que nos brinda oportunidades para poder diseñar esas experiencias educativas, hacerlas mucho más personalizadas y contextualizadas a nuestros escenarios, sobre todo nosotros que tenemos a veces unos contextos muy marcados en todos los procesos. Entonces, durante este módulo vamos a trabajar cómo integrar esas herramientas y cómo trabajar procesos de didáctica dentro del proceso y vamos a reflexionar un poco qué pasa con el rol de nosotros como docente, como diseñadores de esas experiencias que hoy en día buscamos permearlas y enriquecerlas con procesos tecnológicos. El día de hoy nos acompaña el profesor Cristian Adrián Villegas Dianta. Es licenciado en Educación, magíster en Historia, mención Historia Política y de las Relaciones Internacionales, magíster en Desarrollo Curricular de Proyectos Educativos, magíster en Gestión Educacional, director del Instituto de Educación y Lenguaje, director de la Maestría en Educación con mención en Innovación para el Aprendizaje, director del Observatorio del Uso de la IA en Educación. Les complemento allí, ya el año pasado estuvimos trabajando con una docente que hace parte del directorio y es la docente Ana, que nos va a acompañar en el próximo encuentro. Autor de diferentes publicaciones de gran relevancia y reconocimiento en muchas áreas. Profesor Cristian, y yo aquí antes de iniciar le cuento que tengo presentaciones suyas desde hace muchos años de slide en la que trabaja didáctica y siempre he trabajado el concepto de didáctica y mi primer como acercamiento a la didáctica fue de unos documentos de usted hace muchos años. Le cedo micrófono a usted y pantalla. Le doy una cordial bienvenida a este espacio de la Universidad de La Guajira. Muchas gracias, Nancy, por el recibimiento. Muchas gracias a todos los participantes que están hoy día. En realidad me sonroja un poco la presentación de Nancy, así que muy agradecido por el recibimiento. Y les comento que hoy día vamos a trabajar un elemento que estuvimos revisando con Nancy, asociado a atender 3 puntos. El primero de estos puntos tiene que ver un poco con la innovación pedagógica, posteriormente el diseño de experiencia y recursos, ¿cierto? Y algunas opciones de personalización del aprendizaje. Nosotros vamos a ir explicando algunos temas, otros temas los vamos a ir mostrando, ¿ya? De todas maneras, yo entiendo que a veces uno va en esta modalidad un poco rápido, a lo mejor no se alcanzan a hacer todas las opciones, pero la idea es que puedan poner atención, quienes puedan ir haciendo algunas cosas, genial. De todas maneras, como muy bien explicó Nancy al principio, va a quedar grabado, yo les voy a compartir los materiales, cosa que ustedes puedan reforzar, ¿cierto? Y visitar esto cuando requieran. Les voy a compartir acá la
la presentación como una manera de introducir, ¿no es cierto?, lo que vamos a revisar. Acá. Cualquier duda, consulta, pregunta, por favor, totalmente bienvenido. Bien, en primer lugar, agradecer nuevamente la invitación de la Universidad de La Guajira, ¿cierto? Siempre un gusto poder colaborar. Y lo que hoy día vamos a revisar es justamente innovación, experiencia educativa y personalización con inteligencia artificial. Para eso, nuestra ruta, como le adelantaba, es poder revisar muy brevemente algunas metodologías activas y a partir de ese foco, ¿ya?, ese norte, poder orientar lo que son algunas experiencias de aprendizaje y personalización también del aprendizaje con inteligencia artificial. A partir de eso, cuando nosotros hablamos de innovación educativa, aparecen varias ideas y en general suelen ser correctas. Lo que pasa es que hay que recomponer un poco el concepto. Y en general, la innovación educativa tiene que ver con cómo situamos nuestros procesos en el enfoque de aprendizaje de un estudiante, y la tecnología viene a ser ahí un complemento, un apoyo, una ayuda. No es el centro, no es el foco. Hay muchas cosas, ¿cierto?, en las cuales podemos innovar sin tecnología. Lo que pasa es que la tecnología hoy día, de alguna manera, nos resuelve temas, por ejemplo, como acceso a los recursos, nos resuelve el tema de la distancia, tiene muchos aportes desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista organizacional, pero también tiene algunos aportes pedagógicos, y uno de los focos hoy día es que ustedes se lleven algunas, no solamente experiencias, sino también inquietudes de cómo poder integrar estas tecnologías en sus procesos. Pero la innovación educativa también tiene que ver con las nuevas prácticas. Y estas nuevas prácticas no tienen por qué ser necesariamente creativas. Muchas veces basta con que sean novedosas dentro de un entorno. O sea, por ejemplo, a lo mejor alguien podría pensar que X práctica educativa no es tan creativa, pero a lo mejor dentro del entorno es sumamente creativa porque no se había hecho previamente. Entonces también tenemos que ser conscientes del entorno donde nos movilizamos. En general, hoy día se busca que esta innovación educativa genere impacto en el aprendizaje. Ese es el foco principal. No innovamos por innovar. No innovamos por decir que innovamos. No innovamos como una moda. No innovamos porque hay que innovar. Innovamos porque estamos convencidos de que puede haber un aporte al aprendizaje, ¿ya? Y eso en el fondo es agregarle valor a nuestras prácticas. Y finalmente, un elemento clave, y por eso me alegra mucho estar acá y agradezco nuevamente la invitación, la colaboración. La colaboración es clave en esta instancia. Colaborar con el colega que uno tiene al lado, dentro de la red de la comunidad educativa, ¿cierto? Colaborar con otros colegas y con otros colegas que muchas veces pueden estar en otro país incluso. La tecnología hoy día nos da esa posibilidad. En función de eso, rápidamente les comento algunos ámbitos de la innovación educativa con tecnología y específicamente con inteligencia artificial. ¿En qué nos permitiría innovar la inteligencia artificial? Primero, y ese es probablemente uno de los grandes aportes, en la personalización del aprendizaje. Imagínense ustedes, por ejemplo, disponer de tutores virtuales que sean capaces de adecuar la explicación didáctica, la complejidad, ¿cierto?, el nivel, el interés al estudiante. También tenemos la retroalimentación inmediata, feedback 24/7, personalizada al estudiante, ¿ya? Y vamos a ver cómo eso lo podemos hacer de manera relativamente simple. Podemos construir sin fin de recursos didácticos que nos llevan a experiencias didácticas. En general, con estos recursos podemos también apuntar a la inclusión, apuntar a la accesibilidad, innovar curricularmente, y uno de los elementos principales es que nos apoya en la gestión educativa, pero una gestión apoyada en la evidencia. Hoy día, más que nunca, lo que se busca, sobre todo en los circuitos de promoción de calidad, es la gestión de la evidencia. Es como nosotros dejamos evidencia de lo que hacemos. No creo o no tengo la percepción de que sea positivo,
no tengo la percepción, ¿cierto?, que los estudiantes estén más satisfechos, que hayan aprendido más. Tengo evidencia de que es así. Y ese es un elemento importante. En sus innovaciones, la idea es poder tomar registro, aplicar algún instrumento de recogida de información e idealmente escribir, publicar o dejar algún tipo de constancia de la propuesta que han realizado. Muy rápidamente, y acá yo les voy a compartir el material, un material donde tienen acceso después a cada una de estas metodologías. Yo estoy seguro que muchas de estas las han visto, pero un breve repaso, ¿cierto? Está el aprendizaje cooperativo, que se separa totalmente del trabajo grupal. En el colaborativo, todos los integrantes están persiguiendo el mismo objetivo, que es diferente al grupal, donde generalmente uno se distribuye las partes y después se junta como se puede. Tenemos el aprendizaje basado en problemas, que es un aprendizaje que nos permite, de alguna manera, proponerle al estudiante escenarios donde van a aplicar lo que están aprendiendo. Ese elemento es muy, muy relevante. Tenemos también la metodología asociada a la gamificación, que es cómo ingresamos, integramos lógicas lúdicas, lógicas del juego en el ámbito educativo. No significa necesariamente jugar, ¿ya? Podríamos también incluir juegos serios, simuladores y otros, pero básicamente es integrar lógicas y mecánicas del juego en el proceso educativo. Tenemos el aprendizaje basado en el pensamiento, donde el estudiante va evidenciando, ¿cierto?, y va desde un modelo hasta una suerte de prototipo de una solución. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos, que es probablemente uno de los más ricos hoy en día, junto con el aprendizaje servicio, que son generalmente proyectos que nacen a partir de las problemáticas de la comunidad, y la labor educativa podría transformarse, ¿cierto?, en un posible aporte a la misma comunidad. Tenemos el aprendizaje basado en retos, que en el fondo es trabajo a partir de metas, de manera escalonada. Tenemos el aprendizaje basado en investigación. Tenemos la resolución de problemas, que puede ser mucho más acotada, mucho más pequeña. Y tenemos también la clase invertida, que en estas modalidades virtuales también se ha hecho interesante, ¿cierto? Todavía hay un tema de cómo al estudiante se le forma cierto rigor para que efectivamente pueda revisar los materiales previos a la clase. Si en el fondo eso no pasa, la metodología tiende a no funcionar. Esto en el fondo ustedes lo van a tener a disposición, porque van a hacer clic y van a ingresar a una página que tiene todas estas metodologías desarrolladas, ¿cierto? El origen, los pasos para implementar, algunos tips de trabajo. Así que ahí, como les decía, eso lo van a tener a disposición para que ustedes puedan revisar estas metodologías con mucha más calma y reforzar algunas ideas. Pero voy a ir a lo central, que tiene que ver con el diseño de experiencias de aprendizaje mediadas por inteligencia artificial. Y ahí, ¿qué podemos hacer con la IA a nivel educativo? Podemos generar soluciones inteligentes a partir de ¿qué? De un problema. Detectamos un problema y podemos desarrollar alguna solución. Algo de eso vamos a ver hoy día. Podemos automatizar ciertas acciones para reducir nuestra carga administrativa y para centrarnos en lo que realmente importa, que es cómo atendemos el aprendizaje de los estudiantes, cómo abordamos aspectos, por ejemplo, socioemocionales, emotivos con respecto al aprendizaje. Podemos crear o transformar elementos, ¿cierto?, de carácter multiformato. No solamente el hipertexto o el texto, elementos gráficos. Hoy día con IA podemos hacer videos, audios, canciones y una serie de productos que sean realmente multimediales, pero también interactivos. Y ahí voy a la diferencia. Por ejemplo, una presentación puede ser multimedial, pero no necesariamente interactiva. Hoy día con IA esa presentación la podemos volver interactiva. Es decir, que cuando el estudiante esté revisando la presentación, aparezca un test, aparezca un desafío, que él tenga que resolver e interactuar con ella, no solamente mirarlo. Podemos avanzar, como les decía al principio, en la personalización, en la tutoría, en la accesibilidad y en una serie de elementos más que más que contarlos acá, la idea es que podamos construir algunos productos que nos ayuden a avanzar en esas materias. ¿Ya? ¿Y cómo esto es posible? ¿Cómo fue rápidamente posible?
En general, nosotros como docentes tenemos el tema de que es difícil adentrarse en el tema de la programación. Requiere tiempo, ¿cierto? Y tiempo generalmente es lo que menos tenemos como profesores. Pero ahí aparece la IA y aparece un concepto interesante que es el Vibe Coding, que en el fondo, ¿qué es lo que te dice? Que nosotros podemos programar mediante el lenguaje natural. Piensen ustedes que antiguamente realizar un ejercicio digital era muy, muy difícil. Ya aparecieron algunos programas, estoy hablando hace unos 20 años, Scratch, Hot Potato y otros más, ya que era difícil hacer los productos digitales y no eran en línea, o sea, quedaban en un HTML, uno tenía que instalar en los computadores. Después aparecieron plataformas, como por ejemplo EducaPlay, ¿ya? Donde los ejercicios ya quedaban en línea, pero siempre trabajando bajo un formato dado, ¿cierto? Con algunas pautas y normas. Pero hoy día nosotros, mediante algunas palabras, ya sean escritas o dictadas, podemos construir recursos y soluciones educativas. Y eso es el gran foco que como profesores nos da libertad. Es decir, podemos programar de forma oral, si se quiere. Y en ese sentido, ¿cómo lo podemos hacer? En general, uno tiene que definir una funcionalidad de lo que quiere, ¿ya? A partir generalmente de una problemática, seleccionar un motor de IA que se ajuste. Y aquí viene la lección propia. En general, desde hace 2 semanas, ChatGPT con su último modelo lo hace bastante bien, pero la versión de pago. Claude lo hace bastante bien, pero te limita mucho con los créditos. Gemini lo hace relativamente bien, pero mucho más generoso en su versión gratuita. Entonces, por eso hay que buscar una suerte de equilibrio. Después de eso, uno ingresa las instrucciones, revisa el producto y se da el proceso de iterar. ¿Qué significa? Ir probando diferentes versiones y si hay alguna falla, indicarla, ¿cierto? Pedirle mejora hasta tener el producto definitivo. Y finalmente, exportar y desplegar con los estudiantes. Por eso, les presento este flujo muy, muy rápido. Nosotros definimos, seleccionamos la IA, de alguna manera damos las instrucciones, hacemos las pruebas y exportamos nuestro producto. ¿Y qué elementos podemos hacer? Y los vamos a mostrar inmediatamente. Podemos construir distintos tipos de test, donde lo importante no es solamente el test, es la experiencia y el reporte. Podemos pasar a cuentos interactivos, podemos avanzar a productos más complejos como el escape room, la webquest, cápsulas digitales e incluso aventuras conversacionales, simuladores, en fin. Yo les voy a mostrar acá una mecánica y lógica y la idea es que ustedes justamente la adapten a las necesidades que puedan tener. Y en general, ¿cómo lo hacemos? Hay una configuración base que es el prompt inicial, aunque hoy día en realidad la tendencia apunta a los loops. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El prompt es la típica instrucción donde yo voy y pido algo, ¿ya? Por ejemplo, genera un test. Después le voy dando más instrucciones para que quede bien. El loops, en general, es un comando más macizo donde yo le doy el objetivo a la IA y le pido, ¿cierto?, que haga todas las acciones que tenga que realizar para cumplir con el objetivo, ¿ya? Entonces, es un poco acercarse a la IA agéntica, que es superior a los chatbots conversacionales porque es capaz de hacer cosas y es capaz de interactuar con la red. Pero bueno, lo importante es que definimos acción, definimos la estructura y la mecánica de nuestro test o ejercicio y después definimos cómo va a ser la reportería. Y ahí yo les quiero, ¿cierto?, mostrar un poco este tema. ¿Ya? Aquí. Esto voy a hacerlo con Gemini. Aquí. Acá. Ya. Disculpe, está compartiendo porque no se logra ver nada. Sí, ahora voy a pasar a compartir. Sí.
Aquí ustedes me indican si... A ver aquí. Ya. Aquí ustedes están viendo una pantalla de Gemini, ¿cierto? Sí, señor. Ya, súper bien. Sí, señor. Muchas gracias. Gemini, cualquiera de nosotros puede ingresar vía computador, ¿cierto? Y a través incluso de la app. Tiene una app para el teléfono, aunque podemos entrar por el navegador del teléfono. Es mejor trabajar en el computador, sí, es más cómodo, pero las acciones son básicamente las mismas. Y acá yo les voy a mostrar cómo crear, por ejemplo, un test gamificado, interactivo, y que, por ejemplo, pueda tener un reporte del estudiante, ¿ya? Entonces, lo primero es activar el Canvas, acá. ¿Y qué significa eso? Le estamos pidiendo a la plataforma que active la posibilidad de construir un recurso digital, ¿ya? Eso es lo importante. Canvas significa eso, lienzo o programación. Y luego, la versión gratuita nos permite ocupar el Pro un par de veces, ¿ya? Después de un bloque de 4 o 5 horas te permite activarlo de nuevo. En general, cuando construyamos recursos digitales, conviene tener activado el Pro, ¿ya? Y con eso, ahora solamente necesitamos la instrucción. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, crea un test gamificado de 5 preguntas de selección múltiple, con 4 alternativas. Ya, ¿y de qué lo puedo crear? No sé si alguien me ayuda ahí con alguna temática y algún nivel. ¿Algún contenido? ¿Algún nivel Podría ser educativo? sobre los niveles de lectura. Ya, correcto. ¿Y para quién lo estás pensando en cuanto a edad? Estudiantes de segundo semestre. Ya, entonces, para estudiantes universitarios, ¿cierto? Sí, señor. Ya, entonces, que permita dar cuenta de los niveles de lectura de estudiantes universitarios. Le voy a colocar, genera un sistema de avatares de puntaje y de tiempo, ¿ya? Y le voy a pedir además que genera un completo reporte al final de los resultados y le vamos a agregar indicando fortalezas y debilidades. Como una rúbrica. Mira, yo creo que ahí vendría otro tipo de producto, que nosotros creamos un sistema que, donde el estudiante le entregue un elemento, un insumo, un escrito, y la IA le aplique la rúbrica. Eso sí, no tendría ningún problema. Ahora, si nosotros tenemos los niveles de lectura de forma previa, se los podemos cargar también, y que lo haga en función de eso. Este botón, el símbolo más, nos permite cargar archivos. Entonces, efectivamente, los contenidos, los niveles, lo que yo necesite, podría salir de ahí. Lo que tú dices es bien interesante porque de minuto la IA arbitrariamente va a definir los niveles estos niveles de lectura. Claro, lo va a definir arbitrariamente. En cambio, si yo le paso un documento o lo instruyo sobre cuáles son esos niveles, lo va a hacer Estoy dando adecuado. los parámetros, claro. Claro, eso es el tema, justamente. Lo cual usa un diseño acorde y atractivo. Y acá voy a dejarlo corriendo. Acá ustedes lo pueden personalizar. Le pueden pedir que, por ejemplo, coloque el nombre de la institución, que coloque su nombre en algún momento. Pueden ocupar los colores de las instituciones que quieran representar. Pueden adjuntar un logo, una imagen. En fin, son varias las cosas que se pueden hacer con
con este tipo de recursos, ¿ya? Pero esa lógica es como la más habitual, que uno le pide el tipo de actividad, le pide el formato, le entrega alguna orientación en torno, por ejemplo, a la salida, es decir, ¿cuál es la experiencia que vive el estudiante? El estudiante no solamente va a contestar, sino además también va a tener un reporte que le permita seguir profundizando. Acá. Miren, y acá yo les voy a... creo que por acá se los puedo compartir. Sí, les voy a compartir el prompt por si lo quieren guardar. Bien, ¿qué es lo que está pasando? La plataforma se divide en dos ámbitos ahora. A mano izquierda sigue mi diálogo humano con la plataforma, mientras que a mano derecha está pasando la programación, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿dónde está la programación? La programación está ahí. Ahí la máquina está programando lo que le pedimos, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros estamos viendo la vista humana, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? ¿Cuánto demora esto? Dependiendo de la complejidad, dependiendo el ancho de banda que tenga, o el número de ventana abierta, en fin, puede variar entre 1 hasta 5 minutos incluso, ¿ya? Bien. Pero acá, ¿cómo funciona el tema? Cerebro universitario demuestra tu nivel de comprensión lectora. Y decidió por los niveles más habituales, literal, inferencial y crítico. Entonces yo me llamo Adrián y elijo un avatar, por ejemplo, explorador. Inicio el desafío. Y aquí viene la pregunta, el impacto de la IA en el pensamiento crítico. Ojo, eso lo decidió la plataforma. Yo no le di la temática, se la podría haber dado. Entendamos que todo lo que yo no decida, la plataforma arbitrariamente toma una decisión. Entonces, por eso es importante que esas instrucciones sean lo más robustas posible. Entonces, se supone que yo leo acá. Si ustedes se fijan, ahí está todo el texto. Y voy a las preguntas. Ahí está corriendo mi puntaje, el tiempo. Aquí hay una barra de progreso. Y inmediatamente voy a control. Yo no leí el texto, así que voy a contestar así nomás. Me hace retro inmediata. Y si ustedes se fijan, aparece un reporte, el puntaje, los aciertos, el tiempo, y viene un análisis. Fíjense que la plataforma decidió presentar la información de esta manera. Tengo 0% nivel literal, 50 de inferencial y 100 de crítico. Obviamente es un porcentaje bastante subjetivo, pensando que eran 5 preguntas. Probablemente si yo le pidiera un test más extenso, ¿cuánto generalmente se recomienda para los niveles de lectura, lo menos? Entre 30 y 40 preguntas, ahí ya podríamos hablar de un acercamiento y de una valoración mejor. Y viene un diagnóstico académico y yo podría volver a empezar el tema, ¿ya? ¿Y esto cómo se comparte? En la esquina superior derecha, ahí no lo alcanzo a mostrar por la plataforma, pero voy a ver si lo chico aquí un poquito. Ahí. Si ustedes se fijan, aparece esta opción de compartir y exportar. Y ahí yo podría compartirla. Por ejemplo, voy a pinchar compartir, me va a dar un enlace y ese enlace lo puedo compartir con cualquier persona y lo pueden ocupar. ¿Ya? Ahora, yo me gustaría tener, ya, está bien el test, pero lo encuentro que todavía puede ser muy mejorable. Entonces, por ejemplo, le podría decir, genera una nueva versión que tenga lo siguiente. Por ejemplo, le vamos a decir, 1, selector de temas, para que el estudiante pueda elegir
elegir un tema y tú generar el texto con IA. 2, le voy a decir, mejorar la inclusividad. Le voy a colocar colores, selección de tamaño de fuentes. Le voy a colocar lectura del texto. En fin, podríamos nosotros seguir profundizando en todo lo que queremos. Y era eso lo que yo les planteaba al principio. ¿Cómo nosotros no nos vamos a preocupar de la programación? Nos vamos a ocupar de la experiencia pedagógica. En este caso, todas las mejoras, las adecuaciones, nuestra idea, lo que se nos ocurran con la plataforma. Ahí les compartí la segunda tanda de instrucciones. Y lo que estamos haciendo ahora justamente es iterar. Es decir, teníamos una versión, la probamos, pero creemos que la podemos seguir mejorando. Lo único que tienen que tener a la vista que cada versión distinta es un link distinto. Es decir, ahora yo estoy haciendo la segunda versión, que debería tener más mejoras. Pero si ustedes usan el link que yo les mandé recién, no van a ver esas mejoras, porque están ocupando el link de la versión 1. Por tanto, yo les tendría que compartir el link de la versión 2. Por eso lo ideal es que uno, cuando haga estos recursos, le entregue al estudiante la versión final, ¿ya? Eso es un poquito la idea. Ahí vamos a esperar que termine. A veces se demora un poquito más. ¿Por qué está integrando una API? Porque el primer ejercicio era un ejercicio hecho con IA, pero que no ocupaba IA. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo eso? El ejercicio venía ya programado. Lo que nosotros hicimos ahora, como le estamos pidiendo a la máquina que cree el texto a partir de mi interés, se va a ver obligada a generarlo con IA en el minuto. Entonces, cada alumno va a vivir una experiencia particular. Acá les muestro entonces el tema. ¿Ya? Aquí. Veamos entonces. A colocar. Vean. Vamos a elegir un avatar y un tema que me interese. Ya, me interesa, por ejemplo, historia. Inicio el desafío. Y la máquina está redactando el texto. Incluso ustedes podrían pedirle a la IA que el estudiante escriba el tema que le interesa. Eso también puede ser interesante, ¿ya? Entonces aquí tenemos un texto de historia y recuerden que dijimos que iba a ser inclusivo. Veamos si es cierto. No escucho el texto, pero está ahí el audio. Habría que pedirle de nuevo que genere el audio. Veamos si es inclusivo. Podemos aumentar el texto o podemos disminuirlo. Veamos los colores. Ya, correcto. Existe un contraste. Y ahí vienen las preguntas. Y ahí viene el proceso. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, creamos un recurso que obviamente podemos seguir potenciando. ¿Ya? Hasta ahí, colegas, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta. Me gustó la parte de la inclusión. No había tenido en cuenta esa parte y yo tengo un curso de didáctica de las TIC y para educación infantil. Y con las estudiantes estábamos trabajando el semestre pasado la creación de recursos educativos para enseñarles temáticas en las que ellos tuviesen dificultades. En suma, la parte de los animales, la diferencia, los tipos de animales, y creamos muchos recursos y los hicimos
en Gemini, en Emergent y en Qwen. 3 versiones diferentes para probar cuál de esas 3 herramientas era la mejor. Y una estudiante decía, profe, ¿y cómo hacemos la parte de la inclusión? Y simplemente él tomó, fue como voz y lectura, pero no nos colocó de pronto el cambio, el tamaño de la letra, y súper interesante, chévere. Sí, de repente son pequeñas cositas que a veces uno tiene que tener a la vista, ¿cierto? Para poder ingresarla. Pero lógicamente, en medida que uno vaya viendo experiencias similares, van a ir apareciendo la idea, va a ir apareciendo la necesidad. Sí que ahí hay varias ideas para trabajar. Pero ahora, con la misma lógica, los quiero invitar en realidad a una experiencia que es más completa y un poquito más compleja también, ¿ya? Yo en la presentación aborda más cosas, ¿cierto? Pero lógicamente por tiempo no podemos trabajarlo todo. Por lo tanto, un escape room se hace de manera bastante similar, pero uno tiene que escribir los escenarios, indicar un escape room, pero vamos a hacer algo más complejo, pero más entretenido, que puede ser una aventura conversacional. ¿Para qué? Para que el estudiante desarrolle alguna habilidad, ¿ya? Entonces, me voy a cambiar aquí voy a compartir pantalla y me voy a cambiar aquí de página. Y aquí hago exactamente lo mismo, colegas. Creo un nuevo mensaje, activo el Canvas y activo el Pro. Y cuéntenme ustedes, por favor, alguna temática que podamos trabajar con los estudiantes, pero que la idea sea que ellos tengan que aplicar el conocimiento. Bueno, ¿puedo compartir mi experiencia o parte de ella? Por supuesto. Bueno, yo oriento la asignatura para segundo semestre de técnicas de expresión oral y técnicas de comunicación escrita. Y ayudándome de Gemini, hice un prompt para que ella me realizara un examen de 20 preguntas, estilo Saber Pro. 4 preguntas de lectura crítica, 4 preguntas de razonamiento cuantitativo, 4 preguntas de competencias ciudadanas, y 2 preguntas de inglés y una pregunta de administración de empresa, que es el énfasis o la prueba específica. Obviamente, las primeras veces me tocó, como no tenía idea de cómo hacerlo, me tocó contrastar con otras IAs, con ChatGPT o Dola, para contrastar si las preguntas y las respuestas que ella me daba eran acertadas. Había muchos errores, los cuales me tocó corregir, ¿sí? Después, posteriormente, me di cuenta, así como hizo usted el ejercicio, que si yo le daba los parámetros para que ella tomara la temática de la cual quería yo que sacara las 4 preguntas, era mucho más fácil y fueron muchísimos menos errores. Por decir algo, un examen, un solo error. De 20 preguntas, solamente un error. O sea, hice un muy buen avance en cuanto a eso. Y me creaba, por ejemplo, si yo le decía en el prompt, crea unas gráficas para razonamiento cuantitativo o crea un ejercicio de porcentajes, ella me lo creaba tal cual como yo se lo pedí. Y de la temática que yo le asignaba. Súper bien, muchas gracias por compartir la experiencia. Lo interesante de lo que usted indica es justamente el que hubo un trabajo previo para poder buscar distintas opciones y de alguna manera quedarse con una y después probando cómo funcionaba bien esa opción. Pero lo que usted dice es un trabajo docente sumamente importante, es decir, la IA no ayuda, no aporta, pero finalmente uno es responsable. Sí, entonces, yo creo que usted da un súper buen ejemplo de co-construcción con la IA. Gracias. Así que muchas gracias por compartir. Bueno, y partamos de ahí. Partamos de ahí, entonces, de un poco lo que nos contaba, por ejemplo, bueno, hablaste del lenguaje,
hablaste también un poquito de matemática. Partamos de matemáticas. Veamos acá un poquito el tema. Miren. Bueno, con matemáticas, por ejemplo, la temática eran las distintas clases de texto. Entonces, uno de los ejercicios matemáticos fue, en una librería hay 700 libros de inglés, 400 libros de geografía, 240 libros de ciencias naturales. Entonces, el estudiante tenía que, la IA pedía, ¿cuál es el porcentaje de libros leídos si 20 estudiantes leen matemática, 3 estudiantes leen geografía y 4 estudiantes solamente leen ciencias naturales? Entonces, el estudiante tiene que hacer el ejercicio matemático para poder responder a la pregunta. Claro. Sí, eso también es interesante de cómo se combina un aprendizaje más integral, multidisciplinario, y no solamente en lo que nos interesa a nosotros, es decir, cómo ponen de alguna manera de relieve y en ejercicio otras capacidades. Súper bien. Tratemos de hacer algo así entonces. Le vamos a decir en este caso, por ejemplo, crea una aventura conversacional donde estudiantes universitarios lo voy a colocar, puedan entrenar y aplicar, lo voy a colocar sus habilidades de comunicación escrita, la vamos a colocar, ¿ya? Para ello crea una historia realista en la cual tengan que realizar, por ejemplo, realizar su trabajo de tesis, ¿ya? Genera una opción fácil, intermedia y compleja. Las respuestas, lo voy a colocar, deben ser escritas y tú analizarlas con IA. Al finalizar, entrega un reporte detallado. Usa un diseño gráfico adecuado. A ver, crea una aventura conversacional donde estudiantes universitarios puedan entrenar y aplicar sus habilidades de comunicación escrita. Ya. Voy a colocar, ofrece duración de 7, 10 y 15 minutos. Le voy a colocar, la historia debe ser entretenida y debe situar al estudiante en desafíos que tiene que ir resolviendo. Ya. Voy a trabajar con esa idea de minuto. La voy a dejar programando en Gemini, y también hay una herramienta. Algunos colegas nombraron ahí Emergency, bueno, está Lobs, hay varios programas. Lovable también una muy buena opción, y se los voy a mostrar acá en Lovable, que funciona muy, muy similar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con una aventura conversacional? Buscamos primero, ya no que el estudiante dé cuenta de lo que sabe a partir de marcar opciones. Buscamos que él escriba y que la máquina lo retroalimente, ¿ya? Pero a través de una historia, de una aventura, ¿ya? Por lo tanto, el estudiante se sumerge en un desafío, en una experiencia, en un relato, y ahí tiene que ir contestando, pero en clave de la aventura. ¿Qué significa esto? Que no van a haber preguntas de cuánto es 10 más 10. Puede estar la lógica, pero no la pregunta es en torno a esa aventura, ¿ya? Así que eso lo hace bien interesante. También ustedes podrían cambiar el nombre de aventura conversacional y lo van a poder ver después en la presentación que en la presentación. Ustedes podrían ver ahí en el material que les voy a compartir que la lógica es muy similar a un escape room, pero un escape room está más centrado en los desafíos, son preguntas cerradas, pero la lógica de programación, y eso es lo que les quiero dejar bien en claro hoy día, es exactamente la misma, ¿ya? Y esa es un poquito la idea. Es decir, que nosotros más bien nos centramos en
cuál es el desafío pedagógico que queremos hacer, pero no nos complicamos por lo que... no nos complicamos por la programación. Les voy a compartir acá el prompt. Ahora, es un prompt totalmente ajustable, modificable en función de lo que necesitan, de lo que requieren. Aquí se los comparto. ¿Ya? De todas maneras, en la presentación van a encontrar ejemplos, van a encontrar lógica, que les va a ser más fácil dialogar con ese elemento. Aquí. Aquí. Ya se generó mi propuesta, como ustedes pueden ver. Veamos si es cierto. Y dificultad, ya, yo le elegí una dificultad. Fíjense ahí que es la historia de mi proyecto final de tesis, escenarios cotidianos, tutores amables, intermedios, retos burocráticos, tutor ocupado, y complejos, crisis, comité estricto, negociaciones. Ya, voy a elegir. Y esta es una duración simple de 7 minutos. Comienzo la aventura. Y esta aventura se empieza a generar con IA. Es decir, cada estudiante va a vivir su propia experiencia. Tu tesis requiere datos financieros de la empresa Technova. Debe escribirle directamente a su CEO, la ingeniera Elena Vargas. Tienes solo una oportunidad y debes convencerla de que compartir esos datos confidenciales contigo le aportará valor a su empresa. Sé persuasivo, extremadamente formal y ve al grano. Entonces le voy a decir, estimada directora, junto con saludar, le pido que me comparta datos para hacer mi tesis. ¿Ya? Obviamente, lo voy a decir, se lo agradecería. Obviamente esa respuesta no es lo que busca esto. Ustedes se fijan ahí que yo estoy entrenando la habilidad de comunicación escrita. Pero veamos cómo reacciona. ¿Ya? Si ustedes se fijan, me va a evaluar al final. ¿Ya? Crisis del abandono. A solo un mes de la entrega, tu tutor renunció a la universidad por problemas personales y te quedas sin guía. El reglamento dice que si no entrega a tiempo, repruebas. Escribe una carta urgente al decano pidiendo una prórroga. Estimado decano, necesito más tiempo, por favor, para terminar mi tesis. Muchas gracias. Vamos a dejar ahí los errores, no hay problema. Y el último desafío dice, honestidad intelectual, terminaste el análisis de datos, para tu rol los resultados refutan por completo tu hipótesis principal. Escribe el borrador del párrafo conclusiones, donde admites que la hipótesis es nula. ¿Ya? La hipótesis es nula porque no, debido a problemas con el programa. Ya. Y ahora la plataforma está revisando mis 3 respuestas. Esto podría ser también una aventura paso a paso. Es decir, yo voy avanzando y me va evaluando inmediatamente. Pero fíjense que me lo da en una clave de aventura. Mi puntuación es muy baja. ¿Cuáles son mis problemas? Tengo respuestas que carecen de estructura, tono, rigor, en fin. Fortaleza, brevedad, identificación. Pero áreas de mejora, tengo que mejorar todo eso. Y me da un análisis por escenario. Esto es lo que yo escribí. ¿Y qué me dice? Falla totalmente el tono y la persuasión. No ofrece valor agregado solicitado en la ingeniera. Utiliza el lenguaje muy coloquial para dirigirse. Crisis del abandono. La presencia de ratas como de cama y terminar es inaceptable en una carta formal. El mensaje no refleja la urgencia en la diplomacia. Y en honestidad intelectual dice no cumple con los estándares de reacción académica. Error ortográfico en hipótesis, falta una explicación científica sobre el valor del resultado nulo. O sea, si ustedes se fijan, ahí realmente estamos trabajando con la IA. La IA está haciendo esa revisión. ¿Ya? Veamos cómo nos va un poco con la otra opción que teníamos, que era el mismo producto, pero en Lovable. Aquí está Lovable.
Lovable, si ustedes se fijan, se ve más atractivo. Yo no le pedí que colocara fotos, pero las agregué igual. Voy a elegir la dificultad. Esta vez lo voy a elegir fácil. 7 minutos. Y comienzo mi aventura. Ya ahí me está preparando la historia. Mientras me prepara la historia, yo voy a compartir el otro recurso para que ustedes tengan el link. Acá, ahí le estoy dejando el link del recurso. Y en Lovable, que es lo que te estoy mostrando ahora, dice, claro, aquí está la historia. Escena 1, el aire acondicionado, Zoom, biblioteca central. Tu desafío, redacta un correo electrónico formado Dr. Vaca presentando y resumiendo tu interés en el área. Estimado, me gustaría tener su apoyo. Gracias. ¿Ya? Y aquí yo creo que me va a retroalimentar inmediatamente. Veamos si es cierto. Ahí está. La respuesta es demasiado breve y carece de formalidad necesaria para un primer contacto con un director de tesis. No incluye la información vital sobre tu interés, propuesta de reunión, lo cual es fundamental. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, ¿cuál es la gracia de este que dice en Lovable? En Lovable continúa la historia. No son 3 historias separadas, es una sola historia. Porque me dice que después de mi respuesta, el monitor se quedó en blanco por un momento. Como el sistema no entendiera tu respuesta. Sabías que no podías quedarte ahí. Era tu futuro. Respiraste hondo. Borraste el intento previo y te dispusiste a intentarlo de nuevo, esta vez con más seriedad. Recordaste la importancia de una primera buena impresión. Entonces ahora tengo la historia, me da la posibilidad de redactar de nuevo el correo. ¿Ya? Entonces, esto no es una ciencia exacta. Nosotros podemos trabajar con la misma IA, la misma instrucción, y podemos tener resultados distintos. Entonces, de ahí la importancia de que uno tenga bien claro lo que quiere, que pruebe el recurso completo y a partir de ahí le puede hacer algunas modificaciones. No sé si hasta ahí, colegas, tienen alguna duda, pregunta, consulta. Bien. Al parecer no. Súper bien. Oye, entonces vamos a ir al... bueno, y como yo les contaba, les voy a compartir... les voy a compartir la presentación, ¿cierto? Para que la tengan ahí a mano. Pero me gustaría compartirles la última opción que definimos trabajar hoy día, que tiene que ver con la personalización, ¿ya? Y para eso voy a mostrarles algo relativamente sencillo, que es cómo ustedes pueden crear sus propios asistentes. Vamos a crear uno genérico, pero ustedes lo pueden crear como un asistente del curso disciplinario, como un asistente de ustedes que lo ayude a hacer algo. Por ejemplo, como contaba anteriormente la profesora, un asistente que me ayude a hacer mis evaluaciones, mis planificaciones, en fin. O sea, un asistente para hacer... Ahí. Entonces, acá les voy a mostrar y dónde tendríamos que ir para hacer esto. Si bien hay varios sistemas, y a través de estos años hemos probado sistemas como POE, están los GPT, ¿cierto? Y hay otros sistemas más que te permiten hacer asistentes. Gemini te permite hacer un asistente gratuito, sin muchas limitaciones. ChatGPT también, pero el problema es que el asistente es solamente para la versión de pago. Entonces, obviamente, ahí ya contamos una barrera interesante. POE te permite hacerlo, pero la persona tiene muy poco intento al día. Entonces, Gemini me parece que es un equilibrio también interesante hoy, porque esto cambia día a día. Entonces, esto lo último que les voy a compartir. Acá. Voy a ir rápidamente a Gemini. Y acá a usted le deberá salir la opción de Gems. Y si no le aparece aquí, ustedes bajan
donde está su nombre, y aparece ajustes. Y ahí, si ustedes se fijan, aparece gems. ¿Y qué son los gems? Son asistentes. Hay uno bien interesante que por tiempo no lo voy a alcanzar a mostrar, pero se los dejo ahí, que es el asistente de Storyboard, que es para crear cuentos digitales. Viene de todas maneras explicado en la presentación. Pero ahora vamos a crear un asistente de cero. Entonces yo voy a colocar nuevos gems y voy a crear, por ejemplo, invento asistente de... a ver, ¿de qué podría ser? No sé si se le ocurre a usted un tipo de asistente y podemos ver si lo podemos construir. Si alguien tiene una idea, una necesidad. Por ejemplo, Podría ser asistente de podríamos crear notas o asistente de curso o asistente de correos. ¿Ya? Veamos entonces, por ejemplo, podemos crear un asistente calendario. del curso. Súper bien. Entonces, me voy acá, asistente del curso de habilidades comunicativas. Ya. Le voy a decir, soy tu asistente del curso. Aquí viene lo más importante, las instrucciones. Eres el asistente virtual del curso de habilidades comunicativas para estudiantes universitarios. Universitarios. Para ello, y acá que es lo importante, si yo le cargara aquí, en la base de conocimientos, el programa del curso, la máquina sacaría los contenidos del curso desde ahí. O sea, lo que sería interesante, ¿cierto? Porque de alguna manera me aseguro que sean los contenidos del curso. Si yo le entrego mis materiales, mi apunte y mis presentaciones, va a sacar toda la información de ahí. Si yo le entrego el cronograma del curso y un alumno pregunta cuándo es la prueba, la va a sacar de ahí. ¿Ya? Ahora, yo le recomiendo que no le deleguen a este tipo de asistente información sensible, por ejemplo, comprometedora como una fecha, sino más bien general, que apoye al estudiante en algo. Entonces vamos a plantear ese apoyo. Para ello, debes dar la opción a los estudiantes de aprender de un tema o hacer ejercicios de un tema. Luego le voy a decir, para ello, pregunta al estudiante la temática que necesita, vamos a decir, necesita trabajar. Y luego pregunta si requiere, y luego darle las opciones indicadas. ¿Ya? Aquí en el fondo, lo que tenemos que hacer es darle todas las habilidades que nosotros queremos entregarle al estudiante. Todas las habilidades que queremos que el estudiante tenga. Le voy a decir, en caso de producción escrita, ayuda a escribir, y también le voy a decir, corrige texto. En fin, aquí yo podía describir, insisto, todo lo que necesito, pero obviamente eso tendríamos que hacerlo con más tiempo. Le puedo pedir a alguna IA que me ayude. Por ejemplo, a una IA voy y le cuento, a cualquiera, ChatGPT, Claude, DeepSeek, en fin, ¿sabes qué? Estoy generando un asistente digital para mi curso universitario de tal y tal cosa. Ayúdame creando un set de instrucciones para crear el asistente. Y la IA te va a ayudar. O sea, uno puede ayudarse con distintos puntos. Pero como lo estamos haciendo rápido acá, solamente voy a darle instrucción al estudiante. Voy a decir, saluda para iniciar. Y aquí le voy a decir
inicia la interacción cuando el estudiante salude. Le voy a decir, usa un tono amable, inclusivo, siempre preguntando lo que el estudiante necesita. En fin, lo guardo, ¿ya? Y voy a iniciar el chat. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, súper simple porque esto es conversacional. Asistente del curso de habilidades comunicativas. Entonces voy a decir, hola. Hola, qué gusto saludarte. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio de apoyo al curso. ¿Qué temática te gustaría trabajar hoy día? Hoy día me gustaría trabajar producción escrita. Bien, ¿qué te gustaría hacer con la producción? Recuerden que esas son las opciones que yo le di. Yo le podría decir aprender, que en el fondo me va a explicar, voy a decir aprender. En el fondo me va a explicar de qué se trata y ahí uno puede empezar en un diálogo más didáctico con la plataforma. ¿Qué temas te gustaría aprender de esto? Entonces le voy a decir el 1. ¿Cuál es la estructura del texto académico? Bien. O yo podría aquí, y para eso, ¿verdad? Yo puedo iniciar siempre un nuevo tema, y lo voy a retroceder. Yo podría pedir un ejercicio del tema. A ver acá. Entonces aquí le voy a decir, hola. Me dice, ¿qué temática tú querías trabajar? Me gustaría trabajar, le dije, producción escrita. Esto es un nuevo tema, pero ahora le voy a decir que me dé ejercicios. ¿Ya? Hacer ejercicios. Hacer ejercicios. ¿Te fijas? Y ahí te dice, ¿pero de qué ámbito particular? La estructura de párrafos. O sea, si ustedes se fijan, la plataforma te va orientando porque ya tiene un contexto de trabajo. Obviamente, insisto, si yo le cargo el programa del curso y le cargo material del curso, lo va a hacer de mucha mejor forma. Fíjense ahí lo que hizo. Disculpen. Ahí me sacó. Voy a volver al asistente porque me he hecho un tema re interesante. Me presenta un párrafo y me da las preguntas. O sea, inmediatamente puedes trabajar de esa forma. ¿Y esto cómo yo lo comparto? ¿Cómo lo comparto con los estudiantes? Uno vuelve a Gems, ahí tiene su Gem creado y presiona compartir. ¿Ya? Tiene que dar el permiso de conexión y ahí me va a entregar el link para poder compartirlo. Acá está. Entonces, cualquier persona con el enlace puede ocuparlo. ¿Ya? Ahí está de nuevo, copiar enlace. Entonces, de esa forma, yo comparto el enlace. De hecho, voy a compartir el enlace en esta misma pestaña. Y ese es el enlace que así lo va a ver cualquier persona. ¿Ya? Y lo pueden trabajar del teléfono, ¿cierto? Gráficamente no hay mucho más que uno pueda hacer en esta modalidad. Si no, tendría que crearlo como apps. ¿Ya? Y como apps lo podría crear a través de Gemini, pero sale mucho más potente a través de Cloud. Las instrucciones son muy similares, o de Lovable, como les comenté. Otros colegas hablaron de Emergence, de Ball. Hay muchísimas herramientas que hacen ese trabajo. ¿Cuál es la gracia? Trabajar con plataformas confiables y de empresas que ustedes saben que no van a quebrar, como Gemini, como Google, es más confiable que de repente trabajar con desarrollos pequeños que a veces están un tiempo y después desaparecen. Es ahí un consejo que me gustaría mostrarles. Y aquí voy a dejar de compartir de minuto. Bien.
Hasta ahí, colegas, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta, ya nos vamos acercando al final. Profesora Yacira tiene la mano levantada. Yacira, por favor. Sí, señor. Hace un momento, levanté la mano ya hace ratito, cuando usted hablaba de que no se le podía dar información a la IA sobre información sensible. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las posibles consecuencias de compartir la información sensible con las IA? Ya, a ver, para ser bien práctico, en general, todas las normativas y orientaciones te dicen que no comparte información sensible, como por ejemplo datos personales, identificación, direcciones, cosas así. ¿Qué es lo que podría pasar? Mira, primero, las IA se alimentan y aprenden de todas las interacciones que tenemos. Está en sus términos de servicio, ¿ya? Aprenden de todos los documentos que les subamos. ¿Esa información puede ser vulnerada? Sí, puede ser vulnerada. Ahora, ¿existe alguna posibilidad de que si yo coloqué el nombre de un alumno, ese nombre de alumno se filtre? Sí. Las posibilidades son 0,000001 que eso pase, pero podría ser, ¿ya? ¿Qué es lo que suele pasar? Que la IA aprende tu información. Por ejemplo, como tú estás trabajando con tu cuenta y esto se almacena en tu cuenta de alguna forma, si tú eres muy reiterativa o trabajas siempre los mismos nombres, cuando la IA tenga que inventarte un nombre, te va a inventar esos que tú le acabas de generar. Pero desde el punto de vista de privacidad, es un protocolo, se indica que no debe ser así, porque siempre está la posibilidad de vulneración, pero insisto, son ínfimas. Sobre todo con empresas como Google, ¿ya? Ahora, no es 100% seguro, pero son ínfimas. Ahora, con empresas de desarrollo más pequeño, no se recomienda porque probablemente es mucho más fácil hackear una empresa con esas características. Eso es por lo que no se recomienda que esos datos tú los dejes como liberados o públicos. A propósito de su respuesta, si por ejemplo yo hago mis exámenes con ayuda de la IA, los constato con varias IA y lo determino, ¿pueden mis estudiantes de alguna manera observar mi examen? No, no pueden. Y no pueden simplemente porque toda interacción con la IA es privada, ¿ya? Salvo que tú compartas el hilo de la discusión. Por ejemplo, imagínate hiciste eso en ChatGPT y la única forma que yo tengo de saber lo que tú hiciste es que tú me compartas el hilo de la discusión. Y ahí yo podría verlo. Pero solamente ese hilo de discusión, ¿ya? Pero no hay posibilidad que un estudiante sepa. De hecho, por ejemplo, ahora yo les compartí un recurso, pero ese recurso terminado. En lo que les compartí, ustedes no van a poder ver la discusión que yo hice para llegar a ese recurso. La IA está programada así para tratar de conservar la privacidad. Bien, colegas, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta más. Muchísimas gracias, Doc. Un gusto, Yacira, por supuesto. Yo me gustaría dejarles primero los materiales. Todos los materiales están, la presentación completa está ahí. Es una presentación que en el fondo tiene como, entre comillas, escrito, explicado lo que fuimos viendo, pero más que hacer la presentación preferí mostrándolo en pantalla, que puede ser un poco más interesante. Y también le agradezco su atención, su participación, le agradezco mucho a Nancy, Universidad de Guajira, la invitación, y yo también les tengo una invitación, simplemente probar, ir probando, ir compartiendo con los colegas, y de esa forma podemos todos aprender en grupo. Yo finalmente les quiero dejar ahí también mi correo. Cualquier duda, consulta, colaboración, elementos en los cuales los pueda apoyar o podamos trabajar en conjunto, bienvenido sea. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y muchas gracias, Nancy, por la invitación y la acogida. Gracias, profesor Adrián. Yo tengo una duda y antes de que se vaya me gustaría de pronto un poco más de claridades sobre
palabras que están inmersas en este ejercicio. Usted nos habló de asistente y cuando nos fuimos a crear el asistente podemos trabajar con el GPT de ChatGPT o en Gemini con las gemas, los artefactos en cloud. Pero hay otra palabra que en estos días ha generado también mucho auge y son los agentes. Hay otra palabra, mentores. Si dentro de las herramientas yo solamente tengo el enlace del GPT o del GEM, ¿qué me dice a mí que algo que yo estoy creando es un asistente o un agente? Ya, súper bien. Yo creo que ahí, Nancy, hay dos focos que atender. El primero tiene que ver con la nomenclatura, podríamos decir, educativa, y otro tiene que ver más con la nomenclatura tecnológica. A nivel, por ejemplo, educativo, uno se podría cuestionar si lo que hicimos recién fue un tutor, fue un mentor, fue un apoyo socrático. Yo lo definiría como una especie de tutor, en el fondo que te hace la tutoría, te va ayudando, te va orientando. El foro socrático es distinto, porque ahí, en el fondo, yo no te doy la respuesta, yo te acompaño en la construcción de la respuesta, ¿ya? Pero eso es a nivel pedagógico y aún así los podríamos no poner de acuerdo. Pero lo que sí hay que tener de acuerdo es la división tecnológica de estos conceptos. El primer concepto es el chatbot. Y el chatbot es una modalidad de chat, en el fondo que tú te comunicas mediante texto, que hoy día también ha quedado relegado porque todos los chats hoy día te aguantan voz. Pero asumamos que ese es como el nivel 1, el chatbot. ¿Cuál es la lógica inicial? Yo te pregunto y tú me contestas. Yo te pido algo y tú me lo entregas. Hazme una imagen, hazme un video, hazme una canción. El segundo nivel, que el que tú proponías, es el de los asistentes. ¿Y qué en general hace un asistente? Te ayuda, te asiste y que a nivel de programación nosotros le podemos ver diversas funciones, que me ayuda a hacer cátedras, planificaciones, pruebas, que ayuda al estudiante a hacer algo, como decían los colegas, que me ayude a corregir texto, que me ayude a contestar correos, que me ayude a generar cartas, en fin. Esos son asistentes. Pero los agentes, que como usted bien decía que era lo que está hoy día como el concepto de moda, un asistente es mucho más potente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginémonos, yo quiero buscar información porque quiero hacer un viaje, ¿ya? Lo que haría el chatbot me daría informaciones de dónde ir. El asistente me podría asistir en qué lugares, por ejemplo, yo puedo ver los pasajes más baratos, me puede hacer el itinerario, me asiste, es como un ayudante mío. Pero un agente, si yo le doy los permisos adecuados, puede ir, puede meterse a mi agenda, ver cuándo tengo libre, meterse a una empresa, comprar los pasajes, reservarme el hotel. Entonces, un agente, la gran diferencia es que interactúa con el mundo real. Esa es la diferencia. Imagínense que el chatbot y el asistente están como medio encerrados. A lo más pueden meterse a alguna página, en fin. Pero el agente es una plataforma que hace las cosas por ti, ¿ya? Con todos los peligros que eso encierra. Porque a lo mejor me compró los pasajes, me hizo la reserva de hotel, pero a lo mejor yo no quería ese día particular. Entonces, eso hay que pedírselo bien. Ahora, hay plataformas mixtas. Yo les recomiendo una que se llama Magnus IA, que tiene algunos agentes y que, por ejemplo, les doy un ejemplo práctico. No tengo el tiempo para meterme mañana en la mañana temprano a todos los medios de prensa. Por lo tanto, le pido a un agente tipo Magnus, que es gratuito, que tiene un conjunto de créditos diarios, resúmeme todos los titulares de los siguientes medios informativos. Y quiero que me mandes el resumen a mi correo a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú apagas el computador, no hay ningún problema. Magnus
se va a activar, o sea, a las 5 de la mañana, va a empezar a revisar todos los diarios que tú le diste o la fuente informativa, te va a hacer el resumen, va a redactar un correo y tú a las 7 de la mañana va a abrir tu correo y va a decir Magnus IA y tiene el resumen que le pediste. Es decir, los agentes trabajan por ti sin necesidad que tú lo estés mirando tampoco. Esa es la gran diferencia. Muchísimas gracias, profesor Adrián. La profesora Keila nos escribe que si se les recomienda alguna IA para hacer programaciones de actividades y que se envíe alerta de aviso. Es más o menos como un Google, como un calendar. Claro, yo creo que versión gratuita, sin duda la suite de Google, que la gracia es que está toda integrada, ¿ya? Yo creo que funciona bastante bien con IA. Yo tengo reparos, sí, por ejemplo, yo no le dejaría a la IA que me conteste los correos. No sé, ahí todavía tengo mis inseguridades. Pero si ustedes quieren algo más potente, ChatGPT, modalidad de pago, tiene toda esa opción hoy día. ¿Ya? Tú lo dejas conectado con lo que tú necesitas. Esta sí, de pronto para trabajarse se puede con un GPT. Claro, claro. El tema es que los GPT los construyes en la versión de pago. Sí, sí, toca el pago. Sí, sí. Claro. Entonces, por eso a mí siempre me gusta mostrar como los dos mundos. Yo creo que la versión gratuita, el Gemini, es la mejor opción que tenemos hoy día. Y de pago, hoy día yo me atrevería a decir que para muchas de estas cosas GPT es la mejor opción. Cloud también, pero Cloud más bien es para programar. O sea, o es más, en realidad, es más potente en la programación. Acá en Colombia hay universidades que tienen cloud dentro de su parte curricular y lo tienen con licencias para que los estudiantes accedan para ese tipo de procesos. Pagos, pero directamente desde la universidad, así como de pronto las universidades tomaron en un momento como proveedora Google para Gmail y eso, muchas hoy en día están tomando cloud, sobre todo en las áreas de las ingenierías, para las programaciones de los estudiantes, de los ingenieros como tal. Por el sistema igual, pues también les he escuchado que, o sea, como que el sistema de crédito que toca como en medio de que está libre, toca ser muy juiciosos en el uso que se le da. No se pueden desperdiciar los tokens. Claro. Sí, por supuesto que sí. De hecho, ahí hay un tema súper importante porque, como usted decía, las plataformas en general, sobre todo las que no tienen IA, uno compra el servicio. Pero las IA, cada cosa que yo le pido, ocupa tokens. Y eso tiene que tener una cuota. Entonces, muchas veces se compran licencias con un tope, o comunitario o individual por cuenta para no abusar tampoco. Así es. Profes, ¿alguna pregunta? Ok, perfecto. Profesor Adrián, muchísimas gracias por toda la información compartida con nosotros, por acompañarnos esta tarde. El próximo encuentro lo tenemos con la profesora Ana Enríquez, que también hace parte del Observatorio de IA. Yo siempre le digo a mis estudiantes que considero que lo más avanzado que hay en estos momentos es lo que se está trabajando en la Universidad de las Américas de Chile a través del observatorio en cuanto a documentación y de todo. Les recomiendo visitar las páginas. Igual se las voy a subir ahorita al Classroom porque realmente el profesor Adrián y la profesora Ana, eso es diario y pueden estar enterados de todo, sea por Instagram, por LinkedIn, por YouTube, pero todos los días hay información muy actualizada. Entonces, nos toca aprovechar todo eso, apreciados profes. Profesor Adrián, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias, Nancy, nuevamente por la invitación. Un gusto haber compartido con usted hoy día.
y les deseo el mayor de los éxitos y obviamente quedan todos los contactos para seguir colaborando. Así que muchas gracias. Claro que sí, profesor. A los profes ya les subí toda la información, la tienen actualizada con el último enlace que compartió el profesor ya en sus Classroom. Muy buenas noches para todos, que estén muy bien y nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nancy y doctor Adrián. Profe Adrián, muchas gracias, profe. Profe Nancy, igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, profes. Los profes que no han diligenciado la asistencia la tienen en el chat, por favor. Feliz noche para todos. Gracias, igualmente. Feliz noche. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches para todos.